Buenos días, chavales, os traigo un nuevo vídeo hoy también de código de vestuarios y después os explicaré los nuevos sobres que han puesto, lo que significan, los nuevos dúos dinámicos, lo más interesante sobre todo. Hoy tenemos dos códigos de vestuario que han puesto, los dos son de jugadores de los Lakers míticos, son Derek Fisher y Robert Horry. Ya veis que los dos son de media 95, que son diamante, pero que si los juntamos a los dos en pista evolucionan a Opal o Galaxia, y la verdad que la estadística está muy bien. Robert Horry, por ejemplo, llega a más de 90 de rebote, los dos creo que quedan en buenas stats para poder hacer mates, tienen buenas estadísticas en triple los dos, o sea, son dos jugadores que si a lo mejor estáis empezando y necesitáis jugadores así gratuitos, fácil. Mirar, aquí veis que en el de Derek Fisher nos queda a la derecha, pero también ya nos sale Robert Horry. Es decir, me parece que tenemos dos oportunidades y a la primera conseguimos a Derek Fisher. Conseguimos a Derek Fisher. Ya veis que la otra era Robert Horry o 15 tokens. Como veis, Derek Fisher ya veis que salen en los dos lados los jugadores, explicándonos que es un jugador de este tipo, de dúos dinámicos. De momento tenemos a Fisher y vamos a ver si conseguimos a Robert Horry. En la descripción del canal, en un rato os pondré en la descripción del vídeo os pondré los códigos, que bueno, si no los podéis ver aquí, que los pongo, los voy poniendo y durante un momento queda puesto, nada más que paráis el vídeo y ahí tenéis el código. Siempre suelen poner letras bastante raras, podrían ponerlo más fácil, la verdad, pero bueno, es un momentito. Y sobre todo para los que estéis empezando, pues vais a tener dos jugadores. Si los conseguís a los dos, los juntáis y tenéis dos Opal o Galaxia que os pueden funcionar muy bien. Creo que en algo me he equivocado, perdonad. A ver, es Horry, el guioncito, HSU8E. Quizá me he equivocado ahí. R, Y, QMR. Otro guión. Z, T, L, D, T. Vale, os dejo aquí un segundito, porque ahora se acaba de conectar alguien, os dejo un segundito para que podáis ver el código bien puesto. Esta vez veis que sí. Y imagino que ahora será como en el anterior. Tendremos opción de Robert Horry y de Derek Fisher, como veis. Robert Horry vuelve a ser el de color. Y vamos a ver, espero que no me vuelva a caer en Derek Fisher, porque la tendríamos liada. Y por fin, vamos. Hemos conseguido a los dos. Tenemos Robert Horry y Derek Fisher. Juntamos al dúo dinámico. Y en principio dudo mucho que los use, pero bueno, creo que son dos jugadores bastante aprovechables. Entonces, ahora os comento los sobres que han puesto y lo que significa, o sea, toda la update que han hecho. Veréis que aquí han puesto unos sobres nuevos que son dúo super pack. Cuidado con ellos porque, como veis, contiene un jugador y 4 ítems con la posibilidad de conseguir cualquier jugador de dúo dinámico. Quiere decir que no siempre os va a salir un jugador de dúo. Puede salir cualquier jugador, puede salir un jugador de la liga, un jugador básico, un jugador plata, cualquier cosa. Aparte, veréis que según pone en cartas por tiempo limitado, solo hay la posibilidad de conseguir a 4 Opalos Galaxia dentro de estos. Pero en cambio, como veis, hay mucho jugador de 90 y de diamante rosa, mucho jugador de diamante, pero fijaros la cantidad de jugadores de media bastante baja. O sea, es bastante improbable que os salga algo, un Opalo Galaxia o uno de estos jugadores diamante que evolucionan
a 99. Aquí, por ejemplo, os explico algunos que tenemos, de los que ya estaban interesantes. Por ejemplo, Magic Johnson con este Karim Abdul-Jabbar. Este Derrick Rose evoluciona junto a Jimmy Butler Showtime en la semana pasada. Este Kevin Durant no recuerdo bien con quién evoluciona. Sí que tiene que haber por aquí otro Kevin Durant, quizá. No está. El Kevin Durant diamante de Series Prime evoluciona junto a Stephen Curry que tenemos aquí, al buzzer beater. Este no, sino el que es otra carta, no es esta. Es un Kevin Durant diamante que evoluciona a ópalo. Este es el de... este no es, ya os lo digo. Luego, otras evoluciones que tenemos bastante interesantes. Para los que a lo mejor ya tengáis muchas monedas, tenemos al Michael Jordan Goat, el versión cabra, con Scottie Pippen recompensa, que es el Scottie Pippen por conseguir todos los jugadores de Takeover, que es ese Scottie Pippen, que como recordáis, los que lo sepáis, es alero y puede jugar también de base y tiene prácticamente todas las estadísticas en 99. Si lo juntamos con Michael Jordan versión cabra, este Scottie Pippen tendrá lo poco que le falta a 99, le evoluciona a 99. O sea, es una carta que se convierte en bestial. O sea, en defensa queda espectacular, en rebote, en triple todo 99, en tiro de media distancia. O sea, una carta recomendadísima si la podéis conseguir. Ahora, es cara. Es cara porque tenemos este Giannis Antetokounmpo aquí, que como veis vale más de 1,5 millones. O sea, eso lo hace bastante poco asequible. Después tenemos como jugadores así también interesantes Gary Payton y Sean Kemp, que fueron los ídolos de la época de los Seattle Supersonics, que se enfrentaban también a Michael Jordan y Scottie Pippen. Los dos son Opalo Galaxia, pero evolucionan un paso más. Luego tenemos a Luka Doncic de estas series Prime, de Luka Doncic, que evoluciona junto a Dirk Nowitzki, el glitchet, el de intercambio de posición, el que se escolta. Luego, así interesante, también tenemos a Tracy McGrady de las series Prime 1 junto a Yao Ming Flash. Vince Carter, diamante rosa de buzzer beater, evoluciona a ópalo junto a Tracy McGrady Glitchet, el que es base. Luego tenemos a Dwayne Wade de las series Prime 2, que evoluciona de diamante rosa a ópalo junto al Shaquille O'Neal Showtime, es decir, este. A ver, os recomiendo, si tenéis este Shaquille O'Neal, os recomiendo mucho fichar a ese Dwayne Wade, porque este Shaq no tiene tanto tiro de 3 puntos, como veis tiene 70, pero si lo juntáis a ese Dwayne Wade de las series Prime, sube a 94 de triple. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, pasa de ser un jugador muy bueno a que además tira triple, es decir, se casi convierte en el de las series Glitched, que si lo habéis mirado alguna vez, este Shaquille O'Neal vale, mirar, bueno, ha bajado un montón por lo que veo, ha bajado a 465.000, pero hace nada este Shaq valía 1 millón de monedas. Es decir, es un jugador que va muy bien. De Shaquille O'Neal, os digo, defiende muy bien, mates espectaculares, o sea, tiene mates en carrera, mates posterizados, o sea, es un espectáculo Shaquille O'Neal. Si os lo podéis hacer, tenéis un buen combo. Después, lo que os comentaba, el Kevin Durant Prime VIP Series 2, con Stephen Curry pasa de diamante rosa a ópalo y Stephen Curry también, de ópalo a un poquito mejor. Después tenemos a Rashard Lewis, este ópalo mejora un poquito más junto a Hedo Turkoglu Glitchet, el que está también en esta versión, que como sabéis este Hedo Turkoglu es base y alero, o sea, este mejora con Rashard Lewis, los hace un pelín mejor sobre todo en triple. Después tenemos más interesante, bueno, los que seáis españoles seguro que os hace ilusión Marc Gasol y Pau Gasol.
Lo único que encuentro que podrían haber tenido el detallito y el Margasol que evoluciona es es decir, es el que eh, es media 95 que evoluciona a diamante rosa. No sé si esta versión, la evolucionada, quizás sí que debe evolucionar a ópalo galaxia. Pero lo que os decía, podrían haber tenido el detalle de esta carta que veis a la derecha, que es la de recompensas de Margasol por conseguir a la River. Podrían haber hecho que ese Margasol evolucionase con Pau Gasol y ya los dos ópalo galaxia con medias mucho mejores. Pero bueno, a veces hay que conformarse. Después tenemos al Paul George de las Prime Series 3. Este Paul George mejora junto a Danny Granger también, que es Opalo Galaxy. Los dos son Opalo Galaxy y suben un pelín más. O sea, también un combo interesante porque pueden hacer uno de escolta y el otro de alero y son jugadores bastante altos. Paul George mide 206. ¿Qué más? Tenemos otra unión bastante que dices un poco diabólica, por decirlo así. Si ya son unas bestias, imaginaros, tenemos a Karim Abdul-Jabbar, como veis, con este Magic Johnson. Si juntamos a los dos, mejoran incluso aún más. Ya tienen prácticamente todo 99, mejoran aún un poquito más. O sea, para triple amenaza, por ejemplo, juntáis a Karim Abdul-Jabbar, a Larry Bird y a Magic Johnson y cuidado. Después, interesante más, tenemos a Pascal Siakam de las series VIP que evoluciona con eh, este Kawhi Leonard, el de las series Bajo los Focos 2 de Jeremy Lin. Como decía antes, lo mismo con Margasol y Pau Gasol, se lo podrían haber currado un poquito más y haberlo hecho con este Kawhi, pero bueno, este Kawhi ya veis que sale con la camiseta de San Antonio, entonces bueno, intentan hacerlo lo de los mismos equipos. Después, otra también bastante interesante es, que para los que ya lo tengáis, imagino que os gustará mucho, es este LeBron James, que además ahora evoluciona junto a Kyrie Irving de Buzzer Beater. Es decir, si este LeBron ya tiene unas estadísticas espectaculares, si además, por ejemplo, lo tenemos evolucionado y a más como veis, tiro de 3,97, pues si lo juntamos con Kyrie tiene triple 99. Y por último, os voy a decir que tenemos también al otro Shaq, al Glitchet, que es este, el que tira triples. Como veis, ahora lo veréis, veis que tiene 93. Este evoluciona o mejora, como queráis llamarlo, con este Penny Hardaway. Si os gusta Penny Hardaway, podéis juntarlo con ese Shaquille. ¿Cuál es el problema? Que para mi gusto, creo que tendrían que haber hecho este Penny Hardaway con este Shaquille. Pasa claro, este Shaquille es de Miami, por eso lo juntan con Dwayne Wade. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, tienes a este Penny Hardaway, a lo mejor lo más seguro es que tengas este Shaquille, no al otro. Entonces, ¿para qué tener este Shaquille y el otro Shaquille? Entonces es como un poco... bueno, este es más barato, este Shaquille es más barato, ya lo veréis, vale 140, 150 mil. Creo que sale más rentable juntar a este Shaquille con Dwayne Wade que no Penny Hardaway con el otro Shaq que sale más caro. Y por último, dos jugadores que los que entendáis de baloncesto sabréis que su carrera siempre ha ido unida, sobre todo después de que se retirase David Robinson, es Tim Duncan con Tony Parker. Estos dos jugadores del mercado de recompensas evolucionan juntos. Considero lo que os digo, Tim Duncan lo podéis asociar siempre o con Tony Parker o lo podrían haber asociado con David Robinson, que también los últimos años de Tim Duncan o sea, los últimos años de David Robinson y los primeros de Tim Duncan crearon ahí una unión casi perfecta. Y nada, pues ya os he explicado un poquito. Como veis, la mayoría de los que os he dicho no salen en estos sobres, entonces
no os recomiendo que los hagáis, porque creo que es muy probable que os toque un jugador que no sea de estos o cualquier jugador que no sea muy aprovechable. Y nada, nos vemos, chavales.